sido pionera, ha roto muchísimos moldes. Fue la primera mujer trans convertida en diputada. Sigue peleando por los derechos de estas personas y ahora tiene mucho trabajo porque la llamada ley trans pues, ha creado muchísima polémica en la sociedad. No sé si tanto en la sociedad, al menos en el movimiento feminista sí, ¿no? Y me parece que es interesante escuchar a Carla Antonelli. Hola Carla, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, muy bien. Antes de empezar, estaba yo viendo tu biografía, que es impresionante, Carla. Tú te fuiste de casa a los 17 años, cuando todavía existía la ley de peligrosidad social que criminalizaba, ¿no? A homosexuales y transexuales. Pero han cambiado mucho las cosas, ¿no, Carla? Afortunadamente. Afortunadamente, España, como decía alguien, ya no la reconoce eso. La ley de peligrosidad social que estuvo en vigor hasta el año 79, pero no fue solo esa ley la que nos perseguía. Es un error siempre que dicen que cuando se derogó la figura de las personas LGTBI en la ley de peligrosidad social un 28 de diciembre del 78 y entró en vigor en el 79, España había despenalizado digamos, la homosexualidad de su código penal. Eso no es cierto. Fue hasta el año 88 que nos siguieron persiguiendo bajo otra figura que era la del escándalo público y que se aplicaba con bastante saña, sobre todo a las personas trans y específicamente hacia las mujeres trans. De hecho, a raíz de eso, precisamente, de las detenciones arbitrarias de la policía y sobre todo aquí en la Comunidad de Madrid, en Madrid, se crea y se forma el primer colectivo trans del Estado español, que fue Transexualia, ¿no? Afortunadamente esa ley se derogó, que era para todo un conjunto de la población, pero como ya digo, había especial saña hacia las personas trans en el año 1988. Pero ahora, en el 2021, cuando, bueno, ya hay películas, ha habido la serie de La Veneno, tú que habías hecho cine, ¿crees que el cine, los medios de comunicación, las series, retratan mejor a estas personas o se crean estereotipos y siguen un poco por ahí? ¿Cómo ves la situación? Quería Isabel, sin duda alguna, ha habido una evolución a lo largo de los años y también del tratamiento de los medios de comunicación, de donde hemos pasado a ser de travestis, a ser personas trans, donde las denominaciones y los tratamientos comenzaron a ser correctos. Ahí lo iniciaron periodistas que hay que recordar, como Olga San Martín del Mundo o Emilio de Benito, evidentemente, en Diario El País y luego también Pedro Simón, ¿no? Digamos que crearon una escuela de los tratamientos correctos que lo hizo además la Federación Estatal, se hizo cursillos para los medios de comunicación. Pero los prejuicios, los estigmas, los estereotipos, como bien dice, esos todavía permanecen a lo largo del tiempo y los podemos ver sobre todo en unos momentos tan trágicos como son la muerte, asesinato de personas trans en este país, y lo hemos visto recientemente que asesinaron a una mujer trans en el sur de Tenerife, y bueno, si ves su imagen, la foto de ella en vida, te horrorizarías al ver que inicialmente los medios de comunicación la trataron como un varón de 37 años. Y los suicidios, yo recuerdo una de las entrevistas, no me acuerdo si fue contigo, Carla, o con otra persona trans, me acuerdo que me hablaba de la cantidad de personas que se suicidan, ¿no? Ahora que hemos sabido que el suicidio, y más con esta pandemia, es terrible, se suicidan cada día 10 personas, no sé si las estadísticas siguen hablando del colectivo trans como una de las de los colectivos en los que más suicidios hay. Y sin duda alguna,
O sea, los índices y las tasas de suicidio se elevan en la población de personas trans por encima de la población de personas no trans. Hay una falacia bastante tremenda en este último año y medio también que se ha puesto encima de la mesa, que es porque iniciamos un proceso, ¿no? Fíjate, yo tengo ya 61 años. No es porque iniciamos un proceso en sí mismo, es por la presión social que viene desde el exterior, ¿no? Donde se hace a veces absolutamente insoportable para las personas el acoso, las burlas, las mofas, los señalamientos. Y de esto sabemos mucho las personas trans, ¿no? Del ir por la calle, de pronto pasa, se hace un silencio y después del silencio viene un grito, viene un insulto, viene una risa. De ahí la necesidad de todas estas leyes, de las leyes integrales de transexualidad y todas ellas desde los principios que se va a debatir, la ley nacional de la despatologización y la autodeterminación. A mí me cupo el honor de ser la ponente por el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid de la Ley Integral de Transexualidad, que además este 17 de marzo cumplió 5 años de su entrada en vigor. Una lástima auténtica de que todavía no se haya puesto, digamos, en funcionamiento ni el 50% de todo aquello que ordena y manda, pero la alegría, y quien no se consuela es porque no quiere, es que otras comunidades autónomas posteriores, como es la valenciana, como es la balear y ahora mismo la comunidad autónoma canaria, que lo está llevando en el Parlamento, han recogido y la ley de Madrid se está cumpliendo en otras comunidades. ¡Qué paradojas! Qué paradojas. Bueno, vayamos con esa ley trans tan polémica tú decías que solamente han hecho esa polémica algunas personas. Bueno, el PSOE, tú que representas, digamos, Sí, al PSOE, y Podemos yo no... soy del PSOE. Claro, no están de acuerdo. Es decir, ¿qué ha pasado para que el PSOE incluso haya cambiado un poco de opinión, Carla? Yo te tengo que decir, querida Isabel, que mi partido, el Partido Socialista Obrero Español, son sus congresos, sus conferencias políticas, su programa electoral, y yo ahora mismo estoy defendiendo y defenderé siempre. Primero, porque son los principios inherentes a mi propia lucha y a mi propia identidad como persona trans, ¿no? Y segundo, porque es todo aquello que ha emanado del 39 Congreso, del Partido Socialista, del programa electoral con el que concurrió Pedro Sánchez a las elecciones y de los acuerdos de gobierno. Y además en el programa electoral del Partido Socialista lo dice bastante claro que debe de ser desde los principios de autodeterminación y despatologización de las personas trans. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo solamente me ciño a lo que defiende y ha defendido mi partido mientras no se diga lo contrario en ningún nuevo congreso. Por eso yo siempre hablo de personas, de nombres, de apellidos, pero yo me niego a hablar que es el Partido Socialista Obrero Español, porque si fuera así no tendría ningún sentido ni coherencia de que yo estuviera defendiendo o estando en un sitio donde no se defienden mis derechos. Pero entonces esos nombres propios, Carla, están presionando muchísimo al Partido Socialista. ¿Esta ley tú crees que realmente, definitivamente, saldrá adelante en esos puntos esenciales que crean la polémica? Vamos a ir con esos puntos. ¿Dónde está realmente el desacuerdo, ¿no? Porque lo ideal sería que hubiera un consenso, que cuando llega a la sociedad las leyes pues ya estuvieran debatidas, consensuadas. Por ejemplo, estas voces que tú dices, que si quieres nombrarlas, las nombras. No, yo no voy a nombrar, No quieres nombrar a nadie. Bueno, a las por ejemplo, personas. yo he leído una entrevista de Ángeles Álvarez que decía, exdiputada del PSOE, que decía: dirigen a niñas a mutilaciones tempranas, hablan del borrado de mujeres, de que las mujeres pierden derechos, de que se niega a través de esta ley la realidad biológica, que no basta con el deseo expreso de una persona y sobre todo en la edad joven, en la edad de niños, de cuando se empiezan a hormonar. A ver,
a ver si, además, sobre todo para la gente que no está en este mundo, Carla, yo creo que hacer pedagogía, información, es importante, Sí. porque oímos hablar de expresiones como género líquido, no binario, bueno, tantas cosas que nos perdemos realmente, ¿no? A ver si nos aclaramos. Basta con el deseo para Vamos a ti ver si... de una persona para decir yo he nacido hombre pero me siento mujer, yo he nacido mujer con genitales femeninos pero me siento hombre y tengo derecho a desarrollarme en lo que me siento. A ver. Vamos a ir por orden a ver si yo logro resumir todo esto que tú has comentado, que es mucho y bastante. De entrada no es ningún deseo, las personas son. Yo no deseé ser mujer, yo soy mujer, ¿vale? O sea, y mi DNI así lo identifica. Y además en este país, el 1 de marzo de este año, se cumplieron 14 años, donde la ley española posibilita a las personas trans cambiar de nombre y sexo sin necesidad tal. Si estuviéramos hablando de esto ahora, la que se estaría liando. Y entonces justamente nombras a una persona que es la única que yo puedo nombrar porque aparece en el boletín oficial de las Cortes. Aquí está. Esta es la ponencia de la que te hablaba anteriormente del año 2019. Y aquí habla de la libre voluntad, de la no necesidad de ningún tipo de tratamiento. Y voilà, ¿quién firma esto? Pues justamente la persona que tú acabas de inventar, Ángeles Árvales. Entonces, si hace 2 años, en el año 2019, resulta que tú, como portavoz de igualdad, firmas una ponencia donde destaca todas estas cosas y que es trasladada al borrador de ley del Ministerio de Igualdad, como tú 2 años después estás diciendo diametralmente todo lo opuesto a lo que defendiste en este momento. ¿Las personas podemos cambiar de opinión en 2 años de una forma tan radical y absoluta? No, no. Lo único que nos está diciendo es que retrata una situación, que todo este falso debate es debido a la lucha y la defensa de espacios y cuotas de poder, y lo triste y lamentable es que estamos hablando de que no somos un número, no somos una cifra, no somos ningún debate de mesa camilla, somos niñas, niños, adolescentes y personas trans mayores, cerca de 50.000 personas en este país que nos hemos visto vapuleadas y estampadas contra las paredes. Nos hemos visto de pronto que somos un debate nacional. Nos hemos visto en el disparadero, que al principio éramos un peligro supuestamente para la mitad de las mujeres de este país. Luego pasamos a ser un peligro para 47 millones de españoles. Es un auténtico escándalo. ¿Sabes cuál es la conclusión? Que siempre que se hablan de los derechos de las personas trans, cuesta un muro, cuesta un Potosí. Tenemos que inventarnos escaleras para poderlo superar. Hace 14, 15 años, esta persona que te habla, yo misma, tuve que anunciar hacia mi propio gobierno, hacia mi propio presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, que iniciaría una huelga de hambre si no se tramitaba esa ley que nos permitió cambiar de nombre y sexo sin necesidad de una cirugía genital. Estamos volviendo a las mismas situaciones. Hay un enorme prejuicio, sí, se ha avanzado, como tú decías, en los medios de comunicación, en la sociedad, pero esto también es mucho el producto de redes y cómo una pequeña bola de nieve de pronto se ha hecho gigante. Pero si te das cuenta, siempre salen los mismos nombres con apellidos también idénticos. Y la nube de cuentas troll, porque también a pesar de los nombres con apellidos, también vemos cuentas que son unos y 7 o 15 números seguidos con 2 o 3 seguidores. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una cuestión de unos intereses personales que quedan muy alejados del verdadero fondo de lo que se debate aquí. No solo la persona que he nombrado, también yo aquí en este mismo canal entrevisté a Lidia Falcón, que estaba, bueno, enfadadísima. Otras clásicas del feminismo Sí, están claro. en contra de la autodeterminación de género. Quizás en lo del cambio el comienzo del tratamiento, los 16 años, o que los niños puedan hormonarse y comenzarlo con el permiso de los padres, entiendo. Eso es el kit de la cuestión. Es irreversible. Ellas hablan de qué pasa si un niño o una niña se arrepiente, qué les ocurre. Bueno, vamos a ver, yo he dicho nombres, no un nombre concreto, sino que son personas con nombres y apellidos.
Yo siempre me hago una pregunta. ¿Quién estaría hablando de ciertas personas en estos momentos de una manera tan cañera con titulares y en los periódicos si no fuera por este falso debate? Vamos a ver, las leyes autonómicas. Ya te vuelvo a repetir que más de 11 leyes autonómicas, y te pongo el ejemplo de la Comunidad de Madrid, que la conozco perfectamente, ya permite a las y los menores trans y les menores trans, desde el inicio de la pubertad, recibir inhibidores hormonales para retrasar la pubertad. Es una falacia porque además se cuentan mentiras de un grueso pelaje, muy gordas. Ningún niño, ninguna niña puede ser hormonada a los 7 o los 8 años. Eso es mentira. O sea, solamente puedes recibir inhibidores hormonales, en todo caso puede ser a los 12 o 13 años. Y cuando se habla de tratamiento hormonal cruzado, ya se habla de una edad superior, mientras tanto tú retrasas la pubertad, pero es exactamente igual que se hace con niñas no trans cuando tienen un desarrollo precoz, ¿no? Y cuando estamos hablando también de si alguien se puede arrepentir, bueno, es que se nos exige a las personas trans que seamos tan divinas, tan increíbles, tan perfectas, que no podemos tener derecho ni a equivocarnos, ¿eh? Ojo, que no podemos tener derecho ni a dar un paso atrás en nuestra vida. ¿Sabes lo que dicen muchos padres de niñas y niños y niñas trans? Cuando otros padres le han preguntado, cuando han venido al colegio, y si se arrepiente, ¿qué? La contestación de unos padres que conozco: ¿y a quién les hemos hecho daño? ¿A quién le hemos hecho daño? El daño realmente está en impedir, está en aplastar la propia identidad o expresión de género del niño o la niña. ¿Qué es lo que han hecho con nosotras y con nosotros y con nosotros de toda la vida? Ahí es donde está el daño. Si quieren nos vuelven a mandar a terapias reparativas, o nos mandan a aquellos campos agrícolas a reeducarnos, o nos aplican electroshock. No, no, vamos a ver. Lo único que hay que dejar al niño o a la niña es que crezca en libertad. Luego se escuchan cosas que son absolutamente tremendas. O sea, que esto es un negocio para las farmacéuticas. O sea, ya te quedas como escandalizada, que es otra de las cosas que se dice. Vamos a ver, precisamente la ley integral trans, desde la despatologización y autodeterminación, lo que no exige es tratamiento, precisamente, que tú te hayas tenido que realizar un tratamiento como si lo exige ahora la ley de 3/2007. Entonces, ¿qué negocio hay para la farmacéutica si precisamente estás diciendo que no exige ningún tratamiento para poder cambiar tu propia identidad en el registro civil? Pero sobre todo, una cosa, vamos a ver. Si se está planteando y además se va a conseguir que la ley de interrupción voluntaria del embarazo vuelva a la ley que se hizo cuando se reformó la ley del año 85, que se convirtió en una ley de plazos y que permitió a las niñas de 16 años poder abortar sin necesidad del consentimiento ni la autorización de padres o tutores, ¿por qué las personas trans con 16 años no vamos a poder hacer un acto jurídico sin la necesidad y consentimiento de padres o tutores? O sea, que hay libertad sobre nuestros propios cuerpos para algo que desde luego no tiene ninguna marcha atrás, como es la interrupción voluntaria del embarazo. Somos libres también, afortunadamente, y desde hace nada y recientemente, para poder morir dignamente. O sea, libertad para morir, libertad para poder abortar, pero no libertad para nuestra propia identidad. Dejémonos ya de falacias para todas aquellas personas que lo están planteando. Y vuelvo a repetir, son las mismas personas, son personas con nombres y apellidos. ¿Qué hay aquí de fondo entonces, Carla, que tú conoces mejor? ¿Qué intereses? Tú afirmas entonces, y los que defendéis esta ley, que no se restan derechos a las mujeres, ni cuotas. Una barbaridad. Entonces, ¿por qué? Los que estamos un poco fuera no entendemos muy bien toda esta polémica, porque yo creo que la mayoría apoyamos la ampliación siempre de derechos de las minorías, que es en el lugar en el que yo me siento, Carla, siempre. Toda persona tiene derecho a su vida, a su libertad, a decidir. Y ahora me encuentro con algunas personas que parece que si defiendes esto estás cometiendo una barbaridad como rechazando el sexo biológico, otro sexo que se inventa. Pues a lo mejor la realidad nos lleva hasta ahí, un nuevo sexo, una nueva, no sé cómo llamarlo, pero
Pero, ¿y los No, derechos? Yo siempre estoy a mm, favor de los derechos de las personas. Entonces, ¿dónde están? ¿Qué intereses sí, hay aquí debajo para que no entendamos esto? vamos a ver, es una absoluta barbaridad de decir, y además con muy mala uva, por cierto, que hay hombres que se van a cambiar de sexo para mujer para acogerse a los derechos de las mujeres. ¿Pero de qué estamos hablando? Si el feminismo llevamos luchando décadas y décadas precisamente denunciando la inmensa brecha de desigualdad. ¿Qué pasa? Que resulta que ahora las mujeres tenemos más derechos que los hombres. Que va a haber hombres, hombres comillas, que se cambien de sexo, dicen, para acogerse a los derechos de las mujeres. Eso es una contradicción en sí mismo. Y que eso salga de boca de una persona que se autodefine, nunca mejor dicho, como feminista, es una contradicción en sí mismo para lo que luego al día siguiente vamos a seguir defendiendo, que es la inmensa brecha de desigualdad que todas sabemos perfectamente que existe. No, esta ley ha venido a sumar, no ha venido a restar derechos absolutamente a nadie, pero absolutamente como todas las demás leyes. ¿Por qué no hablamos también de las mujeres que nos defienden, las mujeres no trans? ¿Por qué hablamos solamente de esos nombres y apellidos que de una manera machacona aparecen en los medios? Porque vuelvo a repetir, posiblemente no se estaría hablando con esa fluidez de esas personas. ¿Por qué no hablamos de diputadas como Carmen Baños? ¿Por qué no hablamos de míticas feministas como puede ser Amparo Rubiales? ¿Por qué no hablamos de tantas y tantas mujeres que nos están defendiendo? ¿Por qué no hablamos de la diputada del Partido Socialista de Barcelona, Carla, que ahora no me viene el apellido? ¿Por qué no hablamos de todas esas personas? Porque la verdad es que interesa siempre mucho tener un debatito y hay que alimentar todo esto. Y lo único cierto, Isabel, y yo te agradezco que me estés entrevistando aquí, lo único cierto es que a este falso e inhumano e indecente debate contra menos de 50.000 personas en este país que nos han acosado de una manera insufrible, insoportable durante este año y medio, la única verdad, Isabel, es que todo esto está tejido y está mollido desde espacios, cuotas de poder y que están muy alejadas. ¿Y sabes lo que va a pasar? Te voy a predecir el futuro, sin bola de cristal de ningún tipo. Que dentro de 2 o 3 años, cuando ya esta ley esté en vigor, resultará que nadie estuvo allí, en el otro lado. Es que ya lo estamos escuchando. No, no, si siempre hemos dicho de esto. No nos engañemos porque aquí hay una situación que es auténtica. Es contra las mujeres trans. Por lo tanto, hay una cuestión de misoginia de fondo. Bastante interesante, sobre todo de dónde proviene. Pero es que encima de eso es que a los hombres trans se les ha dejado completamente de lado. Es muy interesante escucharte, tú lo tienes muy claro, tú puedes hablar en primera persona, por eso te has dedicado y te dedicas tu vida a luchar por los derechos de todos vosotros y de todas vosotras. Así es que, para terminar, solamente una pregunta y una respuesta muy breve. Carla, por lo de la duda de los niños, las niñas, los padres, la madre, tú dices que empezaste tu tratamiento a los 16, 17 años, pero ¿a qué edad tuviste claro que eras mujer? Yo desde que tengo una conciencia, 11, 12 años, cuando yo veo que soy distinta, no me identifico con lo que es una persona gay, pero además tienes que tener en cuenta que estamos hablando de los años 60, principios de los 70, ¿no? Existió Internet, hay gente que piensa que el móvil existió de toda la vida y todas estas cosas. Además vivíamos bajo el manto de una dictadura, encima de una censura. Yo no sabía ni tan siquiera que era una persona trans, hasta que desde mi pueblo viajé a la capital Santa Cruz y vi personas que habían iniciado tratamientos hormonales, y por eso es por lo que yo decido irme de mi pueblo, a que no regresé hasta 32 años después que me dieron un premio y fui pregonera de las fiestas de mi pueblo. Por eso yo me voy y dejo atrás a toda mi familia y dejo atrás todo, porque era imposible, era impensable. Era impensable que nos pudiéramos realizar en nuestros pueblos. Este movimiento de padres y madres, afortunadamente, que ha aparecido, no es otra cosa, sino el producto de la pedagogía que hemos hecho a lo largo de estos 40 y tantos años,
todo ha merecido la pena. Este largo viaje ha merecido la pena. Pero el presente también nos dice que el hombre y la mujer somos el único animal capaz de involucionar dentro de nuestra propia evolución. Y tenemos que defender nuestros derechos con uñas y dientes, además de todo el horizonte que nos queda por delante. Y ahora sí más breve, ¿te da miedo el ascenso de Vox? Da miedo, claro que da miedo, mucho miedo, porque en los momentos de descontento social históricamente siempre han surgido estas fuerzas y solamente hay que echar un poquito los ojos para atrás en la historia y hemos visto cómo incluso en sede parlamentaria te faltan al respeto y te tratan en masculino, como hizo un diputado de Vox conmigo en la asamblea. Pero en el 2011, mientras intervenía, comillas, me mariconeaban también una diputada del Partido Popular y cada vez que intervenía soltaba grititos. Entonces, esta es la lucha diaria que tenemos. Y quien no entienda eso, de verdad, es una cuestión de falta de empatía. Yo estuve, aunque no tenía ni capacidad de gestar ni de abortar, defendiendo la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Yo defendí la ley de igualdad. Yo he estado en la defensa de todos los derechos. Y a mí no me hacía falta ni tan siquiera creer en esos derechos, que sí lo creía, para poderlos defender. Es una cuestión de empatía, porque es una cuestión de derechos humanos. Y los derechos humanos no tienen debate. Ni género. Los derechos Ni humanos, sexo. ni sexo ni género. Pues así terminamos. Carla Antonelli, Son derechos fundamentales. un placer de verdad escucharte, mucha suerte y hasta pronto. Gracias a ti, Sel, me alegra volverte a ver después de tantos años. Un abrazo muy grande.